Estamos grabando, tengo el encanto de entrevistar hoy a uno de nuestros casos de éxito en Guaso y también una persona que fue conocido, cliente y ahora nos hicimos amigos con el señor Lucas Lopardo. Lucas es vocal coach, profe de canto, pero súper especializado, súper pro, director de espectáculos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y también participó en un montón de programas televisivos. Una bestia. Para vos que estás viendo este caso de éxito, si lo querés seguir, si querés ver su contenido o contratarlo o querés hacer con un profe de canto, pero de primera, es arroba Lucas M. Lopardo, ¿verdad? Así es, sí, sí. Bueno, pueden seguirlo a Lucas Lucas, Melo. pueden buscarlo en las redes, tiene un contenido espectacular. Otro caso de éxito de Guaso que la está súper rompiendo. Y bueno, vamos a ver los resultados que tuvo, cómo fue su proceso, cómo lo vivió. Te voy a ir preguntando, Lucas. Si estás de acuerdo, para que el caso tenga un sentido cronológico, vamos a hacer antes, durante y después de lo que fue el trabajo que desarrollamos en tu sistema de ventas, con los contenidos y demás. Y bueno, queda para el final del video, quédate al final del video para ver cuáles son los resultados de los que estás gozando hoy a nivel comercial gracias a este trabajo. Entonces, Luqui, si querés contame cómo era la situación antes de empezar con Guaso, antes de empezar con todo este trabajo que hicimos sobre tu marca personal. Bien, yo doy clases de canto, soy músico también y también daba unas clases de piano. Eh, Hace ya más de 10 años que lo hago y todo ese tiempo me hizo acumular bastante experiencia en determinados lugares, bastante en el palo del teatro musical, un poco también en otros palos de la música. Eh, y bueno, me fui posicionando, pero siempre el valor que podía cobrar las clases, por más que yo daba clases en las mejores escuelas de teatro musical, en YAM, Argentina, que es la escuela de Ricky Pashkus y Ferdente, en lo de Cris Morena, en Otro Mundo. Y habías estado en programas También televisivos trabajé, también, con Marcelo claro, sí, también Tinelli, trabajé en, ¿no? sí, en dos programas de Ideas del Sur, que después fue, no, Ideas del Sur no, después fue La Flia, que era la productora de Marcelo Tinelli, que era Canta Conmigo Ahora, y después en el Cantando también. Eh, y a pesar de ese recorrido que tenía, cobrar una clase individual, que era acompañar un proceso de gente profesional, de gente de diferentes niveles, pero mucha gente profesional, era difícil sostener un valor y que la persona que venía a ser coacheada, acompañada por mí, sostuviera ese valor, eh, pagar ese valor, como que entendiera eso, que la clase que estaba recibiendo era de alguien súper formado, con un montón de experiencia, o por ahí lo pudiera llegar a entender, pero no sé, había algo en el punto de cobrar que costaba que la persona, o en general las personas, pudieran acceder a un valor que a mí me parecía que valía mi espacio. O sea que tenías mucho Eh, trabajo, muchos alumnos, claro, tenías trabajo, pero no lo podías, que cuando subías el precio rompía el negocio, se bajaban o no. Estabas trabajando todo el tiempo, pero el revenue del negocio, lo que entraba no era lo que vos querías, no se correspondía con tu claro. nivel de expertise. O incluso eso, no sabía si subirlo porque por ahí había pasado alguna vez un valor y no había habido respuesta o algo por el estilo. Entonces siempre temía eso. Y siempre quise, como todo este recorrido, por ahí mostrarlo o ponerlo de manifiesto en lo virtual, en Instagram, en redes sociales y no sabía bien cómo hacerlo. Probé desde mis saberes, de alguien que por ahí me ayudó en algún momento, y nunca lograba eso, porque terminaba invirtiendo dinero en publicidad o algo por el estilo y aún así no me funcionaba del todo. Eh, Así que bueno, esa era la situación, ¿Cómo era hasta tu que bueno, un captación de día... clientes? ¿Cómo hacías para conseguir clientes nuevos? En general era por recomendación y Todos después en el referidos. Instagram. Claro, referido. Después en el Instagram cada tanto publicaba algún flyer, algo por el estilo. Sí, llegaban recomendados por este ambiente en el que yo ya me movía, pero eso, no terminaba de funcionar del todo como empezó a funcionar después. O sea que había un desafío a grandes rasgos para mostrar la autoridad,
para sostener un precio que a vos te sirviera, había mucho trabajo, pero un precio que al subirse caía la demanda y una captación de clientes algo impredecible. O sea, dependías de referidos, dependías del boca en boca, por así decirlo. Mucha autoridad, Sí, pero dependías de que los astros se alineen y vengan los alumnos total. orgánicamente. Que a veces era un montonazo, incluso a veces me pasaba que tenía tantos alumnos que no les podía dar horario porque ya tenía la agenda completa, además con mis otros compromisos, yo necesitaba disponer de tiempo para otras cosas, entonces decía, bueno, puedo dar hasta esta cantidad de alumnos por los ingresos que me da y ese dinero era insuficiente para vivir yo o para lo que yo quería ganar y en relación a lo que yo quería hacer en mi vida, porque Mm. también quería sumar otras actividades o lo que uno quiere hacer y no lo podía hacer. Luqui, ¿qué cosas circulaban, qué miedos o creencias circulaban antes de empezar a trabajar con nuestra consultoría en términos de negocio digital o contenidos? ¿Qué pensabas? ¿Qué circulaba por tu cabeza que podía ser esto me atrae o esto no? ¿Qué cosas te generaban, ya sea miedos, dudas o cosas positivas? ¿Qué era lo que te frenaba un poco de tomar la decisión al principio? Hay una cosa que es, por ahí tenía como la duda de, o el miedo, sí, de como decir, che, mirá, tengo todo este recorrido y como decirlo abiertamente, decirle en una publicidad o en un video, en un reel, decir, estuve acá, ¿no? Como decir, tuve Claro. este recorrido, estuve en esta escuela, estuve en este programa de tele, en este espectáculo. Y eso como que me daba cierto pudor, como no querer mostrar demasiado ego o algo por el estilo. Claro. Y eso creo que era un limitante, porque no era mentir ni decir nada raro, era realmente decir mi experiencia y que por ahí eso le pudiera servir a una persona para confiar al haber visto una persona que alcanzó cierto nivel, digamos, eh, pueda confiar en que yo lo podría guiar bien a esa persona. Y que no sea solamente por una recomendación, sino que lo pueda ver en las redes sociales o algo así. Pero otra cosa también, que eso yo siempre lo tuve ahí como duda, era, sabía que había gente que ayudaba a, esto que yo siempre digo, la pata digital, como, bueno, yo sé que puedo dar bien una clase, que puedo dirigir bien un espectáculo a nivel musical, a nivel vocal, pero cuando me tengo que mostrar en redes para que eso sea claro para quien lo ve, no tenía las herramientas. Y sabía que hay gente que lo hace, pero siempre me daba dudas de confiar en alguien que fuera idóneo o que por el dinero que me pedía pagar yo dijera, uy, no sé si arriesgarme. Eso es Claro, un como miedo, que la verdad. dudabas de la posibilidad, por ejemplo, de ser estafado, algo así, Sí, sí, de que sea verdad o que dé o que en el medio resultados. haya algo que no funcione y que me digan, bueno, ni idea, sino que quede ahí todo en el aire, ¿no? Claro. Y bueno, que eso pueda ser acompañado bien, eso me daba miedo. O sea, dos barreras de entrada, ¿no? Para quien está escuchando, por ahí se siente reflejado y escucha a Lucas. Una, que quede como un acto de egoico o yoístico de las redes, quedar Sí, como un egocéntrico, ¿no? Como tener que arruinar tu imagen para vender, algo así, quedar como sí. tonto, digamos, no sé cómo decirlo, un Sí, que después fanfarrón. era... sí, después decía, no, pero sí, es verdad, no estoy diciendo Claro. nada que sea falso. Y, o sea, eso sería un poco también de como síndrome del impostor, podría ser otra. Sí, Y también la desconfianza de, bueno, hay tanto proveedor o muchachito de 18 años con un Lamborghini en Dubai que, bueno, a los que hacemos negocios digitales es una barrera de entrada que hoy ciertamente tenemos también, ¿no? Generar esa sí, confianza. Por eso claro. también te agradezco que te tomes el tiempo de hablar conmigo así abiertamente en frente de otras personas que probablemente vos que estás escuchando esto, si tenés una agenda con Guaso, presentate a la agenda que te puede servir, ya vamos a ver los resultados de Lucas. Pero bueno, hecho todo este background de lo que era antes, ¿no? Experiencia, algunas desconfianzas, pero con ganas de vender tu servicio y mejorar el precio. ¿Cómo fue, ahora sí, cómo fue el proceso de construcción del contenido? No hablemos tanto de venta, sino del contenido. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue eso? No, eso me entusiasmó un montón, porque era como el enfoque que se le dio a esa creación de contenido me parecía como
concisa. Era como, bueno, pará, vos tenés esto, ¿qué, ¿cómo se puede mostrar? Y mirá, de esta manera, siendo claro, mostrando lo que tenés, lo que hiciste y cómo presentarle a la persona, solucionarle un problema, solucionarle eso, algo que le esté ahí resonando. Entonces, mostrarlo de una manera correcta, como que dije, ah, bueno, es por acá, es eso. Y estoy diciendo de manera muy asertiva, digamos, con palabras muy directamente, sin irse por las ramas y sin obviar nada, o sea, siendo claro eh, lo que yo podía ofrecerle a esas personas que quisieran entrar en mi espacio, digamos. Claro, como dejar de hacer Así un que contenido, entusiasmado, dejar de me hacer contenido gustó. por el contenido en sí, sino que sea un contenido que vende, Sí, ¿no? sí, Y y además lo veo, o sea, al hacerlo con buena calidad, ¿no? Uno busca eso, con que esté bien producido. Cuando uno, bueno, hacerlo es como, bueno, estoy en esto concentrado, y cuando uno lo ve resuelto, contento, como decir, che, claro, mirá, se ve bien, me veo como bien, tampoco me veía como eso que tenía miedo antes, como de me estoy haciendo el capo, me estoy agrandando un montón. No, claro. o sea, era yo diciendo lo que tenía para ofrecer. O sentís que el contenido que se generó entonces se corresponde con tus valores, con tu esencia. Te ves a vos, no Sí, ves un androide que pusimos ahí a decir cualquier cosa. sí, en ningún momento dije estoy mintiendo, diciendo Claro. algo que no es lo que pienso. No, Eso claro. también podía ser, volviendo un poquito para atrás, como un miedo de, Que no, te haga porque veo mentir, que mucha te hagamos gente que, mentir para vender. sí, y que por ahí uno puede llegar a percibir eso en redes sociales muy seguido. Que dice, viste, me está hablando con demasiada confianza, que no está mal la confianza, creo, pero como no le estoy creyendo tanto. Claro. Y yo me veía bastante genuino cuando decía eso, Está porque bueno, no, está no bueno. veía algo como sobreactuado. Sí, de hecho te animaste a actuar En el también guión. en algunas de tus piezas has Sí, actuado, porque sí, Lucas también, además de ser vocal coach, es actor profesional y bueno, aprovechamos eso para meterlo en los contenidos y me parece que fue un gran acierto también, sobre todo la última campaña que hicimos para tu sí, última oferta de grupo, ¿no? De coro. sí. Entonces, y también cómo te sentiste en relación a lo que fue la producción del contenido, en rodaje, cómo te trató nuestro equipo, cómo te sentiste. No, excelente, excelente. La verdad que ahí tengo, o sea, no sabía exactamente cómo iba a ser y fue como natural, natural, como bueno, acá micrófono, conviene agarrar esta parte, decorar así. eh, no, El buenísimo. asesoramiento remoto del rodaje, y también aclaro para quien esté viendo esto, Luqui contrató, aparte de las consultorías y todo lo que es el guionado, además, un filmmaker que coordinamos para él, ¿no? Quería un filmmaker y se contrató ese filmmaker aparte. Eh, Sí. y ahora yendo a lo que fue el asesoramiento de ventas, o sea, ¿cómo viviste vos lo que fue la puesta a punto de las campañas y el acompañamiento en la venta y en la prospección? Bien, ahí sí era un mundo bastante más nuevo porque nunca había eh, por ahí visto ese detalle, que era realmente en lo que no tenía ningún tipo de idea, digamos, filmarse un video es como, bueno, sí, me he filmado, me han filmado para otras cosas, pero en ese punto más, más técnico, si se quiere, no sé, de ventas, era algo nuevo, pero no sé, le encontré la vuelta fácil a eso. Me parece que me gustó como entender cuál es la lógica con la que vos te comunicás. O sea, ahí también me parece muy clave cómo comunicás a la persona que solicita, que pregunta, que quiere información, eh, qué palabras se eligen para hablarle a la persona, para que sea claro lo que le querés ofrecer, o sea, lo que realmente que entienda qué es lo que va a obtener si paga el servicio, eh, y a la vez eso sea, no sea con vueltas, o sea, sea claro, sea sin vueltas, la oferta que se cuente bien qué se va a hacer, también se vea incluso en esa instancia la autoridad, o sea, la Claro, autoridad que sostener el también se marco vea en la antes. venta. Claro, en el momento de la venta también es como, bueno, sale esto,
hay gente que puede consultar y que puede que quizás no ser la indicada para ese servicio y encontrar la que sí. Entonces, en ese punto me parece que era lo más clave, era a lo que yo quería llegar, decir, che, ¿cómo hago para que esto que yo ofrezco, que es un servicio premium, digamos, alguien que lo puede pagar, ser acompañado por un coach de manera personalizada, bueno, llegar a esas personas que realmente estén buscando eso, como una inversión para su herramienta artística. Sí, sí, si me permitís, Luqui, me meto en el caso de éxito también. En tu caso, hicimos unas piezas adicionales, o sea, unos videos adicionales para meterlos dentro de tu embudo de WhatsApp, para que la persona venga de estar tibiecito o casi frío del ad a ir tomando conciencia, ir ganando esa interacción y trabajando bueno, el guión de venta, el de la prospección. Terminaste teniendo un guión que ya sabes que ese guión o ese embudo vende, ¿no? En Sí, las dos ofertas que tenés, individual sí, y grupal. O sea que eso es clave. te sentiste cómodo con ese, o te sirvió todo ese trabajo Sí, no, de me recibió comercial. eso. Me sirve entender que se necesitaron esas piezas puntuales que fueron como eso, que fue aprendiendo también terminología, esto de calentar el lead, ¿no? Claro, Como de, bueno, la persona llegó desde el Instagram, bueno, ya entró un poquito en lo que yo le estoy ofreciendo y después se le muestra otra pieza donde ve un poquito más específicamente, cada vez más específicamente y la persona seguramente se va como enganchando con eso porque ve más específico lo que yo le propongo, después ve que otros que bueno, que alcanzaron cierto éxito, ¿no? Que fueron como referentes en eso, que trabajaron conmigo y que puedan ver, ah, bueno, lograron estos resultados, entonces empatiza más, entra más en se calienta más, como se claro. dice. Te va haciendo cada vez Eh, más fácil el cierre de la venta. Bueno, claro. y lo que fue la gestión de tus ads, o sea, al margen de, esto es como el final del embudo, ¿cómo viviste como la puesta a punto de tu sistema publicitario? Bien. Primero fue como loco porque era, bueno, estar corriendo pauta y decir, aparezco yo mismo, me veo en mis propios ads y era como, qué loco, nuevo, como Claro. Eh, pero me parece que estaba bien, o sea, veía el contenido y decía, está re contundente lo que logramos armar, que hay que buscarlo en un tiempo concreto, ni demasiado largo ni demasiado corto, y me parece que se produjeron unas piezas muy copadas. Que se probaron varias también para ver cuál era la que más impactaba y bueno, la que más funcionó se siguió trabajando y hoy en día uso eso para captar clientes. Bien, y ahora, bueno, entiendo que fue un proceso ameno, entonces, ya tanto lo comercial, Sí. lo de contenido, lo publicitario. eh, ¿Cuáles son, o sea, cómo categorizarías tus resultados? ¿Cómo me describirías tus resultados? Sin por ahora entrar en detalle, pero digo, ¿cómo sentís que fueron los resultados de este trabajo que se realizó sobre tu marca personal? Y bueno, me gustó ver ese cambio. O sea, empezaron a aparecer los resultados cuando empezó a funcionar el funnel. Eh, y me parece que era lo que buscaba. Que si bien esto va a seguir creciendo, sé, y tengo esa intención de seguir creciendo aún más, eh, se alcanzó un resultado bastante. No te digo que era inesperado porque bueno, tenía la expectativa, pero por ahí pensé que iba a tardar más tiempo y se vio bastante rápido para lo que conllevaba eso. Cobrar bastante más mi clase, mi espacio de aprendizaje, mis grupos, todo. Eh, así que estuvo bueno ¿Sentís ver que la eso. inversión en nuestros servicios y en el trabajo que se desarrolló fue rentable? Sí, o sea, de hecho estaba la posibilidad de que cuando uno hace eso y va probando, haya un margen de error y la verdad no hubo mucho margen de error en mi caso. O sea, lo esperable siempre fue un valor y fue menor a eso que era esperable, ¿no? O sea, cuánto yo invertía en publicidad para lo que me volviera en la venta de servicios de las clases, de los grupos y en general no se pasó a un número que dijera, uy, algo no estuvo bien y hubo que pegar un volantazo. No, siempre estuve de los parámetros esperables e incluso
hacia arriba, ¿no? O sea, de lo esperable positivamente. Bien, en términos de el precio de tu oferta, que era lo primero que te movilizaba, ¿no? Que querías subir el precio de tu clase. Desde que empezamos a trabajar, que estamos hace unos 10 meses, creo que ya venimos hace bastante, porque primero estuvimos con una oferta y después con otra. Lo primero que pasó, ¿cómo fue, cuál fue el impacto sobre tu precio, sobre tu ticket? Y estaba más o menos en ese momento en $20. Y después de la primera vez que hice, o sea, después de armar el primer funnel, lo pasamos a 40. Primero duplicamos Y el precio. primero el doble, claro, sí. Y Y ahora, y ahora el triple sería. excelente. Y los Eh, alumnos siguen ahí, siguen tomando sí, clases, ingresan. sí, incluso como en toda actividad de este tipo, hay gente que termina su proceso, entonces deja de venir o por diferentes razones. Entonces, este mecanismo del funnel a mí me es muy útil porque cuando de repente se me libera algún horario puedo volver a publicitarlo sin hacer un proceso largo o medianamente largo nuevamente, sino con lo que ya tengo armado, volver a ofrecer ese espacio de que tengo algunos cupos libres y tomarlos, y con a ese valor que Que ya ya está logré validado. posicionar ahí, digamos. Excelente. O sea, triplicar Sí, el precio, un sí, sistema de ventas predecible, por lo que me decís. O sea, siempre que querés, prendes el funnel y anda. Vienen los sí, clientes con un proceso de y venta sí, validado, que no es poco. Me encanta escucharte, Luqui. Me pone muy feliz por vos, porque es importante para un negocio tener un sistema de venta predecible sí. y no depender más de referidos. O sea, se solucionó el tema del precio, un negocio mucho más rentable. Y además ahora sacamos una oferta que también que mejora aún más el rendimiento del negocio. Si querés contar cómo fue, qué es lo que Sí. estamos haciendo, qué es lo que se validó Es, comercialmente. ese era otro problema que yo tenía, porque siempre vendía clases individuales, entonces eso me llevaba a solamente en una hora, en 45 minutos, 50 minutos, tener que agendar con diferentes personas, que si bien aumenté mucho el valor y eso ya me cambió muchísimo Las lo que, cifras. claro, todas las cifras, en lo que ganaba. eh, y además buscaba esto, un espacio donde poder ofrecer algo de manera grupal. Primero porque tenía el deseo, porque tenía ganas de tener un grupo donde, bueno, cantar canciones a coro, o sea, es un ensamble vocal con entrenamiento vocal, que además de entrenar la voz, armamos arreglos vocales que yo escribo. eh, y además de eso, en un mismo horario, un poco más largo, pero en un mismo horario, que vengan un grupo de gente. Y bueno, probamos esa oferta para ver cómo funcionaba, que otras veces lo había probado con publicidad un poco menos o bastante menos bien direccionada. Y había empezado con un grupo bastante más chico, más cercano a 10 personas, 7 personas. Y funcionaba, pero hasta ahí después se empezaron a bajar personas y no podía continuar. O sea, realmente, evidentemente no se había captado a las personas correctas. Y bueno, y ahora probamos hacerlo para más gente, un grupo de alrededor de 20 personas. Y fue exitoso al punto que en un momento dije, che, ya estaría con las 20 personas y se sigue escribiendo gente. Entonces decidí abrir dos grupos. Cuando pensé que iba a apuntar a uno y decir, bueno, Claro. tengo fe en lo que vamos a hacer, pero no eh, tanta, digamos, o sea, que era un grupo y que lo llenaba y tenía fe en eso, pero no en dos. Y se terminaron dando dos grupos. Excelente. O sea, pasaste de tener Buenísimo. cierta complejidad para meter un grupo de 10 a tener dos grupos de 20, que entiendo te es mucho más redituable esa oferta, también económicamente, nosotros estamos en el mercado del Sí, dinero, o sea, vendemos plata en Guaso, vendemos ingresos, pero bueno, digo, cada grupo, ¿qué te deja? Alrededor de mil dólares por mes, más o menos, cada sí, grupo, sí, solo un grupo, ¿no? Entonces él tiene dos grupos. claro. Ahora, Luqui, para ir cerrando, porque se nos fue un poco larga la entrevista y esto requiere medio amarillismo de negocio, porque el que está del otro lado también quiere saber, che, bueno, ¿y cuánto ganó? ¿Querés hacer una Claro. estimación de cuánto te está quedando hoy como profe de canto, vocal coach, con los servicios de Guaso, con la captación digital de clientes? Y sí, porque más o menos entre los alumnos que tengo de manera particular y los dos grupos,
estoy cerca de los 5 millones de pesos. O sea, Así que unos sería, 4K, ponele. sí, más o menos eso. A veces puede Hermoso. fluctuar un poquitito, pero está por ahí. O sea que es bastante más de lo que venía cobrando. Excelente. Y eso está bueno. Está Está buenísimo. buenísimo. Está buenísimo. Además, Sí, acá, para quien está viendo este video por ahí acá en Argentina, como estás en el mercado local, es difícil. O sea, hay mucha competencia, hay mucha abundancia de sí, profes. Posicionarse ahí es realmente una hazaña y bueno, me alegra un montón, Luqui. Me alegra muchísimo sí. que te haya Yo servido también. esto y haberte acompañado en ese proceso de ir validando Sí. mejores precios y ahora con esta oferta grupal, ¿no? Y bueno, vamos por más. Ahora vamos a meter más Vamos por más, grupos. sí, sí, sí. No quiero decir Vamos a ninguna seguir sumando información grupos. confidencial de lo que se viene, porque Lucas sigue trabajando con nosotros con Guaso, no es que ya terminó su trabajo, sino que sigue haciendo campañas con nosotros y es un cliente que nos encanta tener. Bueno, Luqui, ¿le Bueno, recomendarías Guaso a un amigo? obvio, ¿Por sí. qué? No lo duden. Y por todo esto que dijimos, es confiable. O sea, te van a acompañar bien, te van a sugerir lo correcto, van a analizar tu particularidad, no solamente por lo que te convenga a nivel negocio, sino también humanamente. Eso es algo que por ahí no lo nombramos antes, pero es re importante, como entender por qué lo querés hacer, además de por el dinero. O sea, hay algo de una misión interna, ¿no? Que uno por ahí quiere hacerlo por eso y eso está contemplado. La parte ética, la parte humana, está contemplado en, pará, vos querés hacer esto porque te mueve internamente algo y eso hace que después no sea algo que no se sostenga en el tiempo, porque se va a sostener justamente por esa motivación interna que vos tenés intrínsecamente como ser humano. Hermoso, Eso está bueno. hermoso. Me alegra entonces. Sí, Rentabilidad, está buenísimo eso. mensaje que conecta con vos y un negocio que se alineó a tus valores y ahora es predecible. Full. Bueno, hermoso. Bueno, Lucas, te agradezco muchísimo tu Es testimonio, a tu vos. tiempo. Para vos que estás viendo este video, si te gustó, presentate a la llamada de consultoría gratuita que ofrece nuestro equipo, que te vamos a asesorar. Te quería presentar a Lucas, que está acá, que es uno de nuestros mejores casos de éxito y es un tipazo con que tenemos el gusto de trabajar. Además, nos divertimos mucho en la llamada de consultoría y nos cagamos de risa. Así que bueno, gracias, Luqui. Detengo la grabación y gracias a vos que viste este caso de éxito de Guaso. Te esperamos.